hablar de los padecimientos del espíritu. Se sabe que el espíritu padece, tiene grandes conflictos, no es solo el alma. El alma se lastima y se restaura fácil, pero el espíritu del hombre no se restaura tan fácil. El problema más grave que tiene el espíritu del hombre es que cuando se restaura queda mal, queda herido, queda con una cicatriz que no se va. Y ahora se lo voy a mostrar yo con dos ejemplos que tomé de la Biblia, solamente dos. Ahora sí, damos comienzo a la palabra del Señor. El espíritu del hombre, como le decía, al igual que el cuerpo, puede sufrir distintos tipos de enfermedades y de contagios por mala alimentación espiritual, a veces leyendo equivocadamente cosas que no convienen, puede tener debilidades, pero lo fundamental, mi hermano, es tener la sabiduría para detectar a tiempo estos males. Es muy importante que podamos actuar conforme sea necesario, de manera que no avance destruyendo partes importantes del espíritu del ser humano, lo cual va a poder poner a un individuo postrado, sin posibilidades de moverse, o incluso lo puede matar espiritualmente, lo puede apagar de una forma definitiva. Y aunque posteriormente sea salvo, porque a menos que renuncie a la salvación o blasfeme contra el Espíritu Santo, el que es salvo una vez que aceptó al Señor sigue siendo salvo, aunque se haya retirado del Señor. ¿Sí me entendió eso? Es muy importante. Una vez salvo, siempre salvo, a menos que blasfeme contra el Espíritu Santo, como dice la palabra, que va a ser perdonado la blasfemia contra el Padre y contra el Hijo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. O a menos que usted renuncie a esa salvación abiertamente y le diga al Señor, yo no quiero esto, quítalo. A menos que pase eso, una vez salvo y siempre salvo. Pero hay formas de vivir. Usted puede vivir feliz, bien, agradable en su casa, pero usted puede vivir también eligiendo cuestiones tremendas en las cuales uno padece. Uno puede elegir estar sano o estar enfermo, si quiere. El objetivo de este mensaje es enseñar la importancia de la fe obediente, la gratitud verdadera y el reconocimiento de Cristo, no solo como sanador, sino como salvador. Por eso yo tomé estos dos ejemplos que los vamos a leer y que nos va a dar una analogía interesante con estos tiempos. Los versículos que vamos a leer eran muy exactos y efectivos en esa época, porque uno se trataba de la lepra, que hoy ya casi no hay lepra, pero en aquella época era gravísima la lepra, y otro se trata de una persona que tenía flujo de sangre constante. Hoy casi no hay porque los médicos todo esto lo resuelven, pero en aquella época la ley les impedía a estas personas estar dentro de la sociedad. Entonces, cuando fueron escritos estos versículos, contienen principalmente esos datos, pero lo vamos a traer al presente y lo vamos a comparar con el espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre sí puede tener lepra y el espíritu del hombre sí puede tener flujo de sangre debilitándose. Vamos a leer en Lucas, capítulo 17, dos versículos, el 12 al 14, 3 versículos. Se lo leo. Y al entrar en cierta aldea, esto está hablando de Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se
pararon a distancia y alzando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Note que todos clamaron. Los 10 leprosos no se le acercaron al Señor. Clamaron, Jesús, Maestro, ten misericordia. Vieron al Señor desde lejos. Vieron al Señor porque no se podían acercar. La ley se los impedía. Los ciudadanos no los dejaban participar de la sociedad. Pero él desde lejos lo vieron pasar y le gritaron, Jesús, Maestro. No le dijeron Dios, lo consideraban un maestro de la palabra, pero tuvieron fe, ten misericordia. Todos fueron oídos, todos, porque el Señor les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Él no se acercó, no impuso mano, no hizo ninguna palabra, no hizo ninguna acción, pero dice que cuando ellos iban, quedaron sanos. Es impresionante porque Jesús, al no tocarlo y solo dar una orden, id y mostraos a los sacerdotes. Fíjese que la orden no dijo, quedad limpios de toda lepra o de toda enfermedad, de toda maldad. Id y mostraos a los sacerdotes, que era lo que establecía la ley, que cuando alguien se sanaba de la lepra, había que ir a mostrarse y el sacerdote era obligatorio que lo examinara de punta a punta para ver si realmente estaba sano. Recuerde que es una enfermedad altamente contagiosa. Y en aquella época, no solo por la ley de Dios, sino por una cuestión de sentido común, no dejaban que un leproso se acercara a otra persona. Y mostraos a los sacerdotes. Ahora, la sanidad ocurrió mientras ellos obedecían. Porque podrían haber dicho, al menos hubiera puesto la palabra de sanarlos. No, ellos obedecieron, se dieron vuelta y se fueron, y de repente se vieron sanos. La fe verdadera se activa en la obediencia. Muchos buscan solo la sanidad física, pero no el rostro del sanador. Tengamos en cuenta que cuando estos leprosos no podían tener vida social, se los marginaba, se los rechazaba en cualquier ciudad. No podían integrar parte de las personas que estaban ahí, o sea que comían lo que podían, nadie los tocaba, dormían como podían y dónde. Y eran personas rechazadas en forma tremenda. Resulta ser que además les decían, usted recuerde que la lepra también era un castigo de Dios para los desobedientes. Entonces les decían, este tiene lepra porque es un pecador terrible. Y no porque se hubiera contagiado de otro, no porque no sabía que alguien que estaba ahí tenía lepra y lo contagió, sino que todo el mundo los acusaba de que la lepra había venido de parte de Dios. Imagínese usted, mi hermano, que es rechazado de forma tan temperamental y de tanta violencia que no puede participar ni de su familia, no puede participar de un trabajo, no puede entrar a la sociedad, no puede hacer nada. ¿Se acuerda cuando empezó el SIDA? Eso es lo que pasaba. Cuando no había la instrucción, cuando nadie sabía cómo era el VIH, nadie se quería acercar a las personas enfermas, a ver si me contagia. ¿Se acuerda de eso o no? ¿O solo yo me acuerdo? Hubo cosas muy tremendas, muy graves, terribles. Hubo que sacar una ley en donde se prohibiera indicar que esa persona estaba enferma. Porque era rechazada sistemáticamente, cuando en realidad no contagiaba en forma de tocarle o en forma de su saliva. O con sus ojos, con las lágrimas, no, se contagiaba de una manera muy distinta. Había que tener ciertas cuestiones de compartir una aguja, hay personas que se contagiaron por ir a dar sangre.
porque el que extrajo la sangre no había tenido la precaución de utilizar otra aguja del que había sacado sangre antes. Yo fui dador de sangre mucho tiempo y siempre tomé la precaución de que la aguja la sacaran delante mío del envoltorio. ¿Y sabe por qué? No había SIDA, pero había paperas y yo quería tener hijos. Entonces las paperas en los hombres era fácil que les impidiera tener hijos, porque le afectaba justamente a lo que produce el esperma. Entonces yo pedía que eso lo mostraran delante mío, pero no siempre hacen así. No siempre pasa lo que tiene que pasar en forma ordenada. Ahora fíjese esto, porque entramos un poquito en el tema médico, porque quiero ponerle base para lo espiritual. Es lo mismo. Usted tiene fuerza física por el cuerpo y también tiene fuerza espiritual por su espíritu, que va a estar o con Dios o sin Dios. Entonces, espiritualmente puede estar bien dotado o más o menos. La lepra comienza con una mancha pequeñita, blanca en la piel, en cualquier parte, pero después se desarrolla y continúa hasta que ya se le ve el hueso, ya es tarde. Hoy, como decimos, ya no está. Hay vacunas, hay prevención, pero si alguien la contrae y es sanado, y hay cantidad de información en internet que usted puede encontrar, pues le queda un costurón terrible, como si fuera un cuero de animal sin curtir. Terrible, algo que no se puede ocultar. Y la lepra espiritual es lo mismo. Si Dios la sana, si Dios quita a esa persona de esa tremenda enfermedad, también le va a quedar un costurón tremendo en el espíritu. No va a ser igual. Y cuando esa piel no es flexible, la persona tampoco es flexible. Empieza a ser un poco tosca. ¿Sí me sigue lo que quiero decir? Es lo mismo, cuerpo y espíritu, para que se entienda. Nosotros, ayer decíamos, nosotros somos tripartitos, los hombres, los seres humanos, cuerpo, alma y espíritu. Dios es una trinidad, no tripartito, no son tres partes, es una trinidad santa, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayer lo dijimos también. Entonces, en el hombre, comparativamente con Dios, existen las mismas partes, pero que se diferencian. No somos una sola cosa. Si el espíritu está mal, la persona está mal. Si el espíritu está bien, la persona podrá tener problemas, pero está en gozo. Ahora, como decimos que pasa con la lepra del hombre en el espíritu, pasa dentro del corazón, porque el espíritu y el corazón son uno solo. Y ese es el problema al cual yo quiero llevarle con este primer ejemplo. Por ejemplo, cristianos que están leprosos en el espíritu y que vieron que comenzaba a tener esas cosas y no tomó precauciones o se empezó a reunir con otros que empezaban a hablar mal o del evangelio o de los pastores o de otros hermanos, que era un puro chismerío, no salían de la iglesia llenos, completos, sino que salían hablando mal de alguien, que está este haciendo qué y aquella haciendo lo otro. Esos que estaban ahí, esos que se sentaban en la iglesia, que ya empezaron a sentir esos daños de lepra espiritual, nunca ven nada bien. Siempre está todo mal, siempre falla algo. Siempre hay un problema y siempre critican, profundizan el mal. Finalmente, desconformes, se retiran de la iglesia. Y ellos argumentan que nadie les prestó atención, que son marginados, que no le dan lugar en el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si son sanados, que puede ser, van a estar lastimados por dentro, muy lastimados, aunque ya estén sanos de la lepra. ¿Sí me entiende hasta acá la analogía? O sea, quiero que se entienda una realidad.
La lepra espiritual genera problemas físicos, mentales, en el alma. Genera una situación que hace daño. Estos hombres que se le acercaron al Señor, increíblemente lo hicieron con fe. Porque si no, no se hubieran acercado, aunque le hablaban de lejos, pero lo vieron venir y le salieron al encuentro. No dice la distancia, pero se podían hablar y se podían escuchar. O sea que mucha distancia no sería. Si leemos nuevamente ahora el versículo 15 y el 16, dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Uno solo volvió glorificando a Dios en voz alta, postrándose con el rostro a tierra a los pies de Jesús. Uno solo. La adoración auténtica nace del reconocimiento profundo de la gracia recibida. Vio que si a uno lo ayudan con algo o le prestan dinero, está agradecidísimo siempre. Qué buena persona que es. Y ahí está bien. Y tiene una simpatía y una empatía fantástica. Pero cuando Dios hace un milagro, no todos se ponen de rodillas y dan gloria a Dios. Levantan los brazos y le dan la gloria a Dios. No siempre pasa. Acá solo uno que dice que era extranjero. Increíble. Versículos 17 y 18. Mire, respondiendo Jesús dice: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Versículo 18. ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? El problema con los que no regresaron es que casi siempre cumplen con los ritos humanos. Se muestran al sacerdote y se olvidan que es Dios quien los sanó. Les dan agradecimiento al hombre y no al Señor. Como decíamos, le prestan dinero y le da gracias todos los días de su vida. El Señor los sana y se olvida. Y se olvidaron que Dios los sanó. Hermano, Dios espera gratitud. Dios espera no solo obediencia externa, espera gratitud del corazón. Que nosotros seamos agradecidos, que nosotros nos expresemos a Él por todo lo que ha hecho. Mírate, estás vivo, estás sano, estás con tu familia. Tal vez tengas algún problema, pero nada que puedas compararse con una lepra, ¿verdad? ¿Y quién le da gracias a Dios? ¿Lo hace? Fantástico, gloria a Dios. Y si no lo hace, empieza a hacer. Hay que darle gracias a Dios para que Dios se glorifique cada día en tu vida. Para que no tenga que imponer sus manos en cada momento, sino que te mire y te dice: estás sano, ve y muéstrate, no hay problema, ya estás sano. Y ahí hay que saltar, hermano, porque estoy sano. Cuerpo, alma y espíritu, no solo de una enfermedad. La del espíritu es la peor que hay. ¿Sabe una cosa, mi hermano? No ser agradecido es una forma de orgullo espiritual. Lo peor que le puede pasar al hombre es no ser agradecido. Si usted empieza a escuchar conversaciones y dice: mirá, este desagradecido, dice esto y esto, ni siquiera se acordó de mí en el cumpleaños. Mirá, ahora que es fin de año viene a comer a mi casa y no trajo ni una Coca-Cola. El desagradecido siempre está en la picota, ahí en el ojo del que está mirando. Y el desagradecido también está en el ojo de Dios. Dios hizo todo, mi hermano. Dio su vida, su sangre, en muerte de cruz, llevó tus pecados, los míos, los de toda la humanidad, siendo inocente, se hizo culpable. ¿Y la gracia? ¿Qué es romper un huevo de chocolate en la Pascua? Que ni siquiera sabemos si es esa Pascua. A veces coincide con una Pascua judía y a veces no.
La Pascua real que está en la Biblia es la Santa Cena, donde se recuerda la muerte y resurrección del Señor, ese milagro maravilloso. Ahora, fijémonos en esto. La salvación va mucho más allá de la sanidad. Se lo quiero leer en el versículo 19. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Si alguno lee la Biblia de la Reina Valera, es lo mismo. Aunque parezca que sanado y salvado no es lo mismo, resulta ser que la palabra griega para utilizar aquí es sozo, que significa salvar, sanar, librar. Es lo mismo. En la versión de la Reina Valera, especialmente ahí los estudiosos, dice, tu fe te ha salvado. Y mi versión dice, tu fe te ha sanado. Según la palabra griega es lo mismo, pero el que hizo la versión de la Reina Valera utilizó mejor la acepción. El Señor que hizo, tu fe te ha salvado. Es decir, no solo te sana, también te salva. Porque los que se acercaron no eran cristianos, no eran del pueblo de Dios. Recuerde que eran leprosos, estaban apartados, estaban alejados, estaban fuera, no se podían acercar por nada. No era parte de los que estaban con el Señor, eran parte de los que no estaban con el Señor. Y cuando ellos, a lo lejos, como para escucharse, fueron sanados, recibieron entonces esta palabra. Les dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado o sanado. A los 9 que se fueron no les dijo eso. Se lo dijo al que fue a dar gracias a Dios. Entonces, ¿podemos recibir una sanidad? Sí, claro. Si eres hijo de Dios, por supuesto. ¿Eres salvo? Sí, claro, por supuesto. Ya eres hijo, hija de Dios. Ahora, la salvación a la que se refiere acá es la salvación de ser la novia de Cristo, la que va a ser arrebatada antes que venga el mascarón de proa del diablo. No lo vamos a ver porque nosotros vamos a estar arriba con el Señor todos juntos. Esa es la salvación que está proclamando acá el Señor. Por eso dice que va mucho más allá que la sanidad. Tu fe te ha salvado. Este leproso fue restaurado por dentro y por fuera. Se veía del lado de afuera porque ya no tenía más lepra, pero también del lado de adentro porque estaba dando gracias a Dios con gritos. Ni siquiera no porque no me escucha. No, con gritos, en voz alta, saltando, alabando al Dios. Es impresionante porque no solo hay que buscar el milagro, hay que buscar al Dios de los milagros. Y esa es la verdadera acepción. Cuando se busca lo humano, y esto es clave, nunca se va a hallar lo espiritual. Jamás. Porque la carne contra el espíritu están siempre. Se oponen entre sí, dice la Biblia, para que no haráis lo que vosotros quieras. La carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Veo que a veces está en la controversia. ¿Qué hago? ¿Voy al fútbol o voy a la iglesia? ¡Wow! Vaya al fútbol. Pero no me diga que es de Dios. Venga a la iglesia y es de Dios. No le digo que no vaya al fútbol, ¿ok? No es una prohibición, no es un problema, no estamos generando conflicto. Estoy poniendo un ejemplo sobre por qué decimos, que está escrito en la Biblia, que la carne se opone al espíritu. Cuando una cosa es de Dios, siempre es contraria a la del mundo. Esa es así. No quiere decir que no disfrute de la vida. Hombre, mujer, hágalo. Tiene que ir al baile, vaya, pero no haga cosas raras. ¿Usted me entiende? Nótese que a los 9 que no volvieron y que eran judíos, que antes de obtener lepra, porque eran hombres,
o sea que tuvieron una niñez, eran adultos. Ellos ya sabían de la ley, ya se las habían explicado. Si bien no había escuelita como hay hoy, pero ya sabían porque sus padres siempre les indicaban sobre la ley. Se fueron a mostrar a los sacerdotes como el Señor les había indicado. Lo que habla que tenían fe, mi hermano. Porque si no, no le hubieran creído al Señor. ¿Me entiende? No eran agradecidos, pero sí le creían. Por eso fueron sanos. Déjeme decirle que por más que usted tenga ganas de ser sano, si no le cree a Dios, no va a pasar nada. En el siguiente ejemplo que vamos a ver en un momento, ahí está bien claro. Vivían de acuerdo a las costumbres de sus ancestros, la ley de Moisés. Por cumplir con esas costumbres heredadas de sus padres, se olvidaron de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de no apostatar por las costumbres que podamos tener arraigadas en nosotros. Voy a hablar del mismo ejemplo, que ya es conocido. Cuando las Pascuas vienen y rompen chocolate, rompen tortas y hacen esos festejos. Son costumbres de ancestros, está bien, no pasa nada. No se va a morir por eso, ni Dios se va a enojar por eso. Pero si solo es eso, ahí está el problema. Usted lo puede hacer. Usted puede participar con otros, incluso, se lo digo más, de la Navidad. Que la Navidad no está en la Biblia. La Navidad es una cosa totalmente fuera de contexto, pero absolutamente fuera de contexto. Yo por varios años tuve que aguantarme de ir a algún lugar que me invitaban para la Navidad. No podía decir que no. Era familia. Lo único que no decía era Feliz Navidad. Un día le puedo explicar qué es eso, que no es de Dios, literalmente no es de Dios. Tiene raíces realmente feas, terribles. No va a creer que es un simple festejo. No es así. Yo no decía Feliz Navidad, pero iba ahí y chocaba mi copa. Pero no hacía nada malo. No estaba en el espíritu navideño. Entonces, lo que quiero decir que a veces las costumbres que podemos llegar a llevar nosotros por necesidad social, familiar, laboral o lo que sea, no corrompan nuestro espíritu, no corrompan lo que Dios nos aplicó y nos dio, y no lo elijamos en contra de lo que Dios nos dio. ¿Sí me entiende eso lo que quiero decir? O sea, hágalo, pero no lo haga con disfrute y quitando lo otro. Recuerde que 10 fueron limpios, solo uno fue salvo, porque a los 9 no les dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. No le dijo a los 9, se lo dijo a uno. Uno fue salvo, 10 obedecieron, solo uno adoró. 10 clamaron, solo uno volvió a agradecer. La gratitud es una señal de la verdadera conversión. Piensa un momento, tú que estás ahí detrás de las cámaras, ¿serás parte de los 9 que se van o del uno que regresa a dar gracias al Señor? ¿En qué momento puede pasar algo así en tu vida? Que este mensaje, esta primera parte, te sirva para entender las cosas de Dios, que Él está atento a ti y busca que seas agradecido. Vamos al segundo ejemplo. Este es más contundente. Lucas, también, libro de Lucas, fácil. Si está con la Biblia electrónica es más difícil buscarlo porque hay que hacer todo de nuevo. Si está con la de papel, 4 o 5 hojas antes, está ahí. Lucas 8, versículos 43 al 48. Ahora lo vamos a leer todo porque es necesario. Dice así. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás
y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que estaban con él: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Y al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y acá sanado vuelve a ser la palabra griega sozo, salvado, sanado, la misma que anterior. Consideremos que los que padecen una enfermedad sangrante en el espíritu, un dolor profundo, irritante, que se están debilitando, tienen problemas serios. Si entendemos que esa persona es un cristiano, porque usted puede ser cristiano y otro no, pero si entendemos que esa persona sangrante en el espíritu es cristiano, entienda que la sangre que está en el espíritu, no la del cuerpo, la del espíritu, para el cristiano es la sangre de Jesús. O sea que usted está perdiendo sangre santa de Cristo. Profundo, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta del verdadero problema. Si no es cristiano, bueno, se debilitará un poco más, no pasa nada. Pero si es cristiano, mi hermano, la sangre que está perdiendo y que lo debilita es la sangre del Señor. En el espíritu me refiero, repito. Ahora, muchas veces estamos rodeados por personas, escuchamos y caminamos junto con Jesús. Acá dice que el pueblo entero estaba rodeando al Señor. Yo no sé cuántos habría, 1.000, 2.000, 3.000 personas, puede ser. ¿Está bien? Dice Pedro y los que estaban con él, los discípulos: Señor, pero si el pueblo te está oprimiendo, si todo el mundo te está apretando, ¿por qué dices quién me tocó? Qué impresionante, porque este pasaje nos presenta una mujer anónima, enferma, excluido del sistema social de esa época, y que se convierte en protagonista de una historia de fe, poder y salvación. La mujer dijo: ¿qué haré? Pensó ella. Si solo pudiera tocar el manto del Señor. En Marcos también está el mensaje y dice eso, ¿no? Si solo pudiera tocar el manto del Señor, un borde, voy a ser salva. Y es lo que hizo. Y fue sana, salva. Yo le pregunto, y meditemos un momento juntos, si había miles apretujando al Señor, ¿solo una era enferma? ¿O entre los miles no habría más enfermos? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí había más, por razones obvias, por razones matemáticas, pero no había salido poder del Señor, sino que el poder del Señor salió cuando alguien lleno de fe fue y lo tocó, sabiendo que iba a pasar algo beneficioso para ella. Alguien que necesitaba tener una sanidad realmente, que ya había gastado todo lo que tenía en médicos, había confiado en el mundo, había confiado en todos menos en Dios y no había obtenido resultados. Dijo: iré a este señor que yo no lo conozco, pero veo que hace sanaciones, veo que es una palabra que da al pueblo y el pueblo se regocija. Si solo pudiera tocar su manto, voy a ser salva. Ella creyó en el Hijo de Dios por fe y el poder de Dios salió porque alguien lo tocó con fe.
Mientras que miles lo apretujaban, lo abrazaban, le tocarían el cabello, lo estarían apretando de todas formas, mi hermano, y no pasaba nada, solamente estorbaban. ¿Sí me entiende? Ahora, ella padecía de flujo de sangre durante 12 años, en un ambiente social en donde era considerada impura, porque la mujer que tenía este problema tampoco podía estar en la sociedad. No se podía sentar en un lugar público, porque decía la ley que donde había ese contacto, el hombre u otra mujer no se podía sentar, porque se convertía en impuro y tenía que hacer después un rito. Entonces, nadie quería que estuviera ahí. Nadie quería convivir con ella. Nadie quería compartir pan con ella. Imagínese una sociedad en donde usted es rechazado de tal manera solo porque tiene una enfermedad que nadie se la puede curar. ¿Es tremendo o no? ¿Verdad que fuerte? Ahora, nosotros, los seres humanos, tenemos la costumbre de agotar todas las posibilidades hasta que nos cansamos y entendemos que hay un Dios que está vivo, que sana y salva. Y es a la última que vamos a pedirle o un consejo a través de una oración, o tocar su manto, con fe, con poder. Las soluciones humanas existen. Hoy también hay mucha más medicina, pero aún hay cánceres que no se pueden curar. Aún está el HIV, que en la mayoría de los casos no se cura. Aún hay enfermedades clásicas como la diabetes que no se cura. Entonces, confiar en el hombre significa gastar dinero, esfuerzo y energía para obtener cero resultados. Usted puede, como he encontrado, usted puede quizás sostener esa enfermedad, tenerla ahí cautiva por un poco de tiempo. Yo tenía porque se murió, un amigo de mucho dinero, muchísimo dinero, pero hablamos de millones de dólares, que le salió un puntito en la vejiga y ya se desesperó. Un hombre de unos 75 años, 73 o 75, por ahí estaba. Y ahí ya se desesperó. ¿Qué es esto? Porque le salió en un examen, él cada 6 meses se hacía un examen completo. Entonces, ¿qué es esto? Y el médico dijo, no sé, hay que hacer una biopsia. Un puntito era. Él me mostró la ecografía, pero un puntito como a que agarra un lápiz y hace un puntito, lo mismo. Y dice, no, tengo que ver, el médico se asustó y me hizo asustar a mí. Le digo, pero tenés 70 y pico de años. Digo, el cuerpo no está activo. ¿Por qué no oramos y tal vez Dios se manifieste y quite ese puntito? Es solo un puntito. No, tengo que ir al médico, tengo que ir al médico. Sí, claro, fue al médico. Fue muchas veces al médico. Le dieron toda clase de medicación antes de hacer quimioterapia. Toda clase pero de la que si a usted se le ocurra, se traía unas ampollas enormes que no sé lo que valían en avión, especialmente para él, desde Inglaterra. Al tiempo se fue el puntito y él contento. ¿Viste? Los médicos me sanaron. Bueno, gloria a Dios, dije. Fantástico. Y hablaba, pero él no quería escuchar. Claro, confiaba en su dinero, en el poder que el dinero le daba. Al poco tiempo le aparece ese puntito en un pulmón. Y el médico se desesperó. Dice, no, esto está haciendo metástasis, no puede ser, de la vejiga al pulmón. No, y se me sometió a quimioterapia y a un montón de cosas. Con lo cual desapareció otra vez el puntito para que 6 meses después vuelva a aparecer el puntito en la vejiga. Ya todo eso habían pasado unos 5 años aproximadamente. Estaba en los 78 años, 79. Y le dice el médico, operate, vamos a sacar la vejiga. ¿Me entiende, no? Bolsita al costado y etcétera. Que le dijeron, no,
no vamos a poner bolsita, hay un sistema nuevo, le vamos a poner un pedazo de intestino que va a funcionar como vejiga y vos vas a poder hacer tus necesidades porque el cuerpo se acostumbra. Mi hermano, lo que sufrió este hombre sin su vejiga, yo no se lo puedo entender. No me puedo explicar lo que tenía que hacer porque hay niños. Pero era feo, muy feo. Y un día, ya para los casi 80, le digo, ¿por qué no vamos a orar? Vení a la iglesia. Dios te puede sanar definitivamente. Aunque ya la macana la hiciste, porque lo que ya te quitaron no van a hacer otra vez. Y estaba feliz, contento, me dice, sí, no hay problema, pero la semana que viene, porque ahora estoy yendo a Rosario porque hay allá un cura sanador y me dio audiencia especial, porque tuve que poner un dinero para que me atienda. Después de sufrir y sufrir más, 3 quimioterapias, se murió. ¿Sabe cómo? En el hospital. Confió en el hombre, confió en el dinero, confió en los médicos. Nunca quiso escuchar la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que si hubiera escuchado la palabra de Dios, hubiera vivido más años y con menos problemas. No le quepa duda. Muchos se agotaron recursos, energías, esperanzas, pero hermano, aún queda una opción sobrenatural, el toque de la fe. Tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¡Qué fe, mi hermano! No gritó, no exigió, no pidió permiso, solo se acercó por detrás y tocó el manto. Solo eso, fe pura. La palabra y autoridad de Dios, que ella sabía que se iba a cumplir en su vida, es lo que hizo la diferencia, porque lo creyó, tenía fe, lo hizo en silencio, con una fe tan grande y profunda que al instante fue sanada. ¿Me entiende eso? Hay veces que uno está haciendo oraciones y Dios se glorifica y al tiempo usted ve los resultados fantásticos. Pero este fue una sanidad instantánea. Eso solo sale con fe, con mucha fe. Dios la ve, la siente. La fe auténtica no necesita espectáculos. Por eso fue de atrás, despacito, no quiero nada. Basta con creer y actuar. Dios siempre responde a una fe humilde y decidida. Escuche esto. Jesús detuvo todo por una sola persona. Y Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban. Pedro dijo, y los que estaban con él, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Jesús detuvo toda la comitiva, se detuvo él que iba hacia un lugar solamente porque una persona con fe lo había tocado y había sido sanada. Aunque los apretaban, solo una persona lo tocó con fe. Solo una. Y esa fue salva y sana. Primero salva y después sana. Tremendo. Ahora, Jesús distinguió el contacto casual, el que lo tocaba a todo el mundo, el que dice Pedro y sus discípulos que lo aprisionaban, y el contacto con fe. Es decir, que cuando tú oras con fe, hay una diferencia a cuando tú oras por obligación. Para aquel que dice, voy a orar y me voy, y lo hace rapidito porque está apurado, no es lo mismo que el que ora con fe, con confianza en el Señor. Permítame contarle una anécdota. Acá está mi esposa, no me deja mentir. Bueno, que si yo miento no va a decir que sí. Pero que pasó hace unos años atrás algo
muy interesante. No me deja mentir tampoco el servicio meteorológico. Nosotros habíamos ido en pleno invierno, en el mes de junio, mediados de junio, a Mendoza, porque yo quería que mi esposa, que nunca había visto la nieve, pudiera ver la nieve. Y no en la ciudad de Mendoza, pero en Tupungato o en distintos lugares cerca de la montaña, en Puente del Inca, por ejemplo, que está prácticamente a 2000 y pico metros de altura, siempre nieva en invierno. Si hasta se cortan las rutas. Usted normalmente escucha que el paso de Cristo Redentor fue cortado por nevadas tremendas. Bueno, fuimos justo en junio, mediados de junio, ya ahí en el invierno, esperando ver nieve, y resulta ser que la llevé ahí. Hermano, no había más que piedra, no había nada de nieve. Era una cosa increíble, para mí era algo pero increíble. Muchas veces había ido a Mendoza. Yo ya les conté que trabajamos con cosas del vino, así que iba mucho a Mendoza. Nunca había visto piedra en lugar de nieve en pleno invierno. Una cosa extraña. Volvimos a la ciudad, al lugar que nos alojábamos, y yo entonces tomé mi celular y empecé a buscar ahí en las apps de meteorología, y todo decía 16 grados, 18 grados, 20 grados, todo soleado. En junio, en Mendoza. No puede ser, dije. Esto es raro, no puede ser, lo niego en el nombre de Jesús. Y me puse a orar, hermano. Pero me puse a orar con una fuerza, como pollo comiendo tripa, no sé si lo vi alguna vez. Bueno, así, yo no me podían sacar la tripa porque yo oraba y fuerza, digo, no importa, yo no creo que esto va a pasar, tiene que nevar. Y a veces hablando con el dueño del lugar donde nos alojábamos, le explicaba, digo, qué raro, pero quiero que nieve. Y me decía, no va a nevar. Con esta temperatura, el suelo está caliente, no puede caer nieve. Volví a mi habitación y oraba y oraba. Y 2 noches antes de volvernos, dije, hoy va a nevar. Hoy, un sol impresionante, 16 grados estaba haciendo. Esta noche va a llover. Me levantaba cada ratito porque la mente mía no me dejaba dormir. A las 3 de la mañana abro la ventana y estaba nevando. Y fue la nevada más grande que sufrió la ciudad de Mendoza en 40 años. Y eso está en internet. Nevó 50 centímetros dentro de la ciudad de Mendoza. En los alrededores, en la montaña, no podíamos llegar, porque se había cortado el camino. Cuando uno ora con fe, creyendo que tenemos un Dios precioso, hasta la simpleza más simple, Dios se la concede. Porque ¿qué importancia puede tener una nevada? Hasta incluso le debe haber reventado la vida a más de uno, porque no siempre la nieve está piola. Es para el turista. Pero el que vive allá, hermano, que los autos se deslizan, no está piola, no está lindo. Después la nieve se hace hielo y uno se pega unos culazos que ni le cuento. Es un blooper constante, lo vivimos. Ahora, lo impresionante que yo le quiero mostrar con esto es que yo soy un hombre común, que me tocó dar palabra, que alguien me dijo que sea pastor. No soy nadie especial. Y a mí me escuchó. ¿Por qué no lo va a escuchar a usted? ¿Por qué usted, si tiene algo en el corazón, Dios no se lo va a conceder? Si tiene la fe suficiente y poderosa, Dios se lo va a conceder, sea lo que sea. Como le pasó a esta mujer, que sí era algo importante. Ahora, esa fe auténtica que uno puede poner, Dios la va a ver, porque todos lo tocaban al Señor. Pero cuando lo tocó alguien con mucha fe, virtud salió de él y fue sanada. Yo creo que habría muchos enfermos, pero nadie pensaba en tocar al Señor para sanarse, con fe. Y cuando pasa eso,
Jesús detiene su momento, detiene toda la comisión y te mira a ti, que hiciste ese acto. Jesús, mi hermano, te da identidad y te da paz verdadera, además de sanidad. Mire, y al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mi hermano, te da entidad, te dice hija, te dice hijo. No te dice che, no te dice humano, no te dice, oíme, ni te llama por tu nombre, te dice hija, te dice hijo, te da entidad, te reconoce como que Él es tu Padre, como que tú estás allá en el reino de los cielos, aunque todavía estemos transitando por acá. No sé si entiende lo que quiero decir. Nadie que no sea hijo entra en la casa, o usted deja entrar a cualquiera en la casa. La llave, ¿quién la tiene? Los hijos. ¿Quién abre la heladera? Los hijos. ¿Ok? Bueno, le dijo hija, no lo invento yo, acá está. Hija, tu fe te ha sanado. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús no solo quiere sanarte, quiere reconocerte como parte de su familia. Ya te dio la llave, ya estás convertido. Aprovéchate de eso. No basta con la sanidad física, quiere darte salvación y paz. Quiere que te retires de la casa de Él en el día de hoy en paz, en amor, en gracia, sabiendo que al llegar a tu casa vas a estar glorificándolo, que vas a estar con un corazón dispuesto. Al declararlo públicamente, el Señor, ¿sabe qué hizo? Le devolvió el lugar en la sociedad que esta mujer no tenía, porque era rechazada, era conocida. Pudo acercarse por debajo y tocar el manto de Jesús. ¿Por qué hizo eso? Porque no se podía acercar a Él en forma erecta, completa, porque si la reconocían la echaban. No la podían tocar. Entonces ella se hizo chiquita para acercarse y tocar debajo el manto para que no la vieran. ¿Me entiende hasta dónde llegó su fe? Entonces Dios, ¿qué hizo? Estás sana completamente. Eres mi hija. Le devolvió la entidad. La devolvió al pueblo de Dios. Ahora podía caminar con tranquilidad. Todo eso hace Dios. Jesús no te quiere sano simplemente. Te quiere restaurado. Te quiere afirmado y en paz. Su fe obra siempre en forma completa. Y si me aguantó hasta acá un ratito, ya terminamos. Miren, en la Biblia se hace mención de muchos que han sufrido en el Espíritu, pero muchos ejemplos. Algunos llegaron a esa condición por una enfermedad, pero otros por una atadura. Hay paralíticos espirituales que dependen de otros hermanos para moverse. Vio que hay esos paralíticos que hay que insistirle y nunca dice que sí, siempre dice que sí. No, no quiero, siempre un problema. Hasta que lo agarra del cogote y dice, hoy venís conmigo, sí o sí. Si no, no lo mueve. Ahora, si a ellos no los llevan al templo, se quedan en la casa. ¿Para qué? Para dormir, mirar TV, leer libros, de cualquier cosa. Dejan pasar el encuentro con Dios. No lo ven, no lo entienden. Son paralíticos espirituales que no logran entender las cosas verdaderas de Dios. El problema es que ellos terminan siendo cristianos amargados, porque no pueden moverse libremente, están paralíticos, están dolidos, porque no lograron deleitarse con la vida plena que Dios les dio.
No pueden lograr que su dolor se les vaya porque no van a ver a Dios. Los tienen que llevar a la fuerza. Y el que va a la fuerza a un lado no gusta del lugar. No gusta. Te vi que lo invitan a una fiesta de lo que sea y si está ahí sin ganas ya ve todo mal. El que tiene el pelo mal revuelto, el que viene con el saco abrochado al revés, el que los zapatos los tiene embarrados, no mira la cosa buena, mira todo lo otro. Ahora, esta gente siempre espera ayuda de otros. No es que quieren que los lleven, no, esperan ayuda. Pero esperan ayuda humana, no ayuda divina. ¿Cuál es el problema de doblar tus rodillas allí donde estés? Y si no doblas tus rodillas y vas agarrado del pasamano del colectivo, ¿cuál es el problema de orar ahí? Si lo oras con la mente, lo que está dentro, nadie te escucha. ¿Qué vergüenza te puede dar? Ninguna. ¿Sí o no? ¿Algún amén? ¿Ningún amén? Sí, claro. Oiga, usted va tomado el pasamano y va hablando con Dios. Nadie lo escucha, nadie se da cuenta. No se entera. Es bueno que cuando Dios sana, salten y dancen. Porque eso es dar testimonio del gozo que Dios puso en tu corazón. Eso es fantástico porque se vuelve notorio para todos los que te rodean y empiezan a dar testimonio bueno del Santo de los Santos. Aleluya. Y ¿sabe qué? Yo creo que hay muchos hoy que no están y mañana van a estar por el testimonio de ustedes. Que van a saltar y danzar delante del Dios vivo. Y el que los vea les va a ver tanta alegría y tanto gozo que van a querer de eso. Conclusión. Y termino. Primero, para internet. Pero también escuche. ¿Estás sufriendo hace años? ¿Te sientes excluido, invisible, agotado? ¿Solo rodeas a Jesús o lo estás tocando? ¿Lo estás tocando con fe o lo estás tocando porque está cerca? Hoy Jesús quiere detenerse por ti, hermano, hermana, amigo, amiga. Quiere llamarte hijo o hija. Quiere devolverte la paz que el mundo te robó. No temas acercarte en tu estado, cualquiera sea él. No necesitas hacer ruido, solo necesitas tocarlo con fe. Él va a notar tu toque y se va a detener por ti. Un espíritu enfermo significa una vida triste, amargada, sin fuerzas, desesperada, desganada, que no confía en el Señor. En Romanos 8:31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este Dios precioso que dio su vida por ti, por mí, es el que te dice que no hay enfermedad ni demonio que pueda vencernos, dado que ya no vivimos nosotros, solo que Jesús vive por nosotros. Querido hermano, hermana, vamos a orar. Si puede ponerse de pie, vamos a dar gracias a Dios, porque yo creo que en verdad tenemos que dar gracias a Dios todos los días. Por una uña encarnada, o por la restauración de mi hogar, por mi trabajo, por un cáncer, por encontrar soluciones que no creo que estén, pero sí están
delante de Dios, pero tenemos que dar gracias por todo. No hay cosa chiquita ni cosa grande, sino es cosa con fe delante de Dios. Es aplicar la fe completa que sale dentro del espíritu humano. Por eso el espíritu humano tiene que estar sano. Si el espíritu humano no está sano, no puede orar con fe, no tiene fuerzas, está debilitado, está enfermo, está tirado. Pero cuando el espíritu humano se encuentra pleno, tiene la fe y el potencial de decir las palabras justas y necesarias para que Dios detenga su marcha, ponga su mano y te diga, vete en paz, estás sano y estás salvo. Padre, gracias por tu palabra que hemos aplicado en esta tarde, por todos los que han podido escucharla. Gracias, Señor, porque delante de tu presencia yo sé que tú has hecho el milagro en cada uno de nosotros. También conozco, Señor, que si ponemos esta palabra delante de tu presencia como testimonio, va a haber milagros que los vamos a poder contar, porque Él, nuestro Dios, sé que Él quiere agradecimiento, además de obediencia. Por eso, mi hermano, dale gracias a Dios en todo momento. Ahora mismo, cierra tus ojos y ora a Dios. Dale gracias por todo lo que ya ha hecho en tu vida. Dale gracias y ten la fe de tocar su manto, aunque sea la puntita de abajo, o abrázalo, pero tócalo con fe para que salga virtud de Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por los niños. Gracias porque tú eres bueno. Así empezamos el mensaje del día de hoy. Dios es bueno. Siempre será bueno y siempre ha sido bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.